Soy el pastor Juan José Gil. Todos sabemos que hay luchas internas, a veces entre los partidos o en los gobiernos, las distintas fuerzas que operan en los gobiernos de los países o en los parlamentos de cada nación. Y hemos visto a veces, como está ocurriendo ahora, bueno, pero suele ocurrir con bastante frecuencia, las tensiones y las luchas. A veces es contra las influencias de las multinacionales o de esos organismos supranacionales que tratan de imponer su discurso, sus corrientes y tal. Y muchas veces eso también funciona como un entretenimiento, en el sentido de que cuando miramos las profecías, cuando miramos la Biblia, sabemos hacia dónde va el mundo, hacia dónde van todas estas corrientes, qué buscan, qué pretenden hacer y también cómo quieren manipular al ser humano para adaptarlo, para que el ser humano adopte el pensamiento, la filosofía, los cambios y demás que se quieren imponer desde esas grandes entidades. Ahí está esa pugna, ahí está esa lucha. Y entre todas esas tensiones, a veces, quizá porque demandan mucha atención por parte de la población, e incluso de nuestra parte, porque queremos saber por dónde van las cosas y tal. Pero no debemos de permitir que nos sirvan tampoco como entretenimiento, de manera que nos alejen de la visión, de la perspectiva que nos ofrece la Escritura, que sabemos que se tiene que cumplir. Pero yo resaltaría que, aparte de que estemos enfocados y bien centrados en lo que es el camino que tenemos que recorrer hasta la venida del reino de Dios, aunque a veces parezca muy lejos, pero sabemos que no es así, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Lo que más se necesita en este tiempo, desde luego, es valentía. Estamos muy acomodados muchas veces, estamos muy acostumbrados a que nos faciliten las cosas, especialmente en el primer mundo, donde los estados han crecido y han ofrecido a la población muchos recursos o facilidades en muchos aspectos, incluso que han abierto las fronteras, las puertas para que muchos más vengan y participen de esos recursos, aunque luego resulta que se opera más allá de las riquezas de cada país y la deuda externa, sigue creciendo más y más, lo cual es aprovechado por esas entidades financieras, como sabemos, para tomar el control de esos espacios, de esos recursos, incluso de los continentes, como en el caso de Europa, América y Asia, en fin, África, por supuesto. Bueno, es el día a día, las luchas que se observan cuando miramos la situación mundial. Pero en estos momentos tenemos que ser valientes primero para no perder la perspectiva, saber que las profecías, la palabra de Dios, tiene que cumplirse y no dejar que nada nos vuelva a acomodar en una especie de mesianismo que se ofrece desde las entidades políticas, desde los partidos, desde las grandes corporaciones políticas como es la Comunidad Europea o como son los foros que se levantan por ahí ofreciendo soluciones a la humanidad, al mundo. Parecen como si estuvieran representando al Mesías, representando la paz mundial o las soluciones, que sabemos que no van a venir por ahí. Entonces, en estos momentos, para no acomodarse, para no caer en ese tipo de conformismo en el que hemos estado muchas veces, hay que ser valiente, hay que mantenerse firme, hay que estar siempre alertas, hay que ser valientes para ser atalayas, para mantener la verdad en los labios, para no dejarnos arrastrar por falsas esperanzas, por cosas que se dicen que no son verdad.
Decir la verdad cuesta, especialmente cuando el mundo está en contra, cuando todos le han dado la espalda a Dios, o la mayoría le ha dado la espalda a Dios, y están proclamándose como salvadores de la humanidad, que sabemos que no es así. Pero hay que ser valientes para mantener la verdad en nuestros labios, para denunciar la injusticia, para denunciar el pecado, denunciar el error, denunciar el engaño, que hay tantos. Hay que ser muy valientes para mantenerse firmes frente a tanto discurso errado, erróneo, engañoso, mentiroso. Hay que ser muy valientes para mantener la calma, porque estamos expuestos a muchas tentaciones. Tentaciones especialmente a perder los nervios, tentaciones a precipitarnos indebidamente, tentaciones para hacer cosas que quizá no sean el momento de hacerlo. Tentaciones en muchos sentidos, tentaciones por supuesto también para quedarse estancados en la comodidad, pero sin duda para todo eso, para salvar esas cosas, para no caer en esas tentaciones, para mantenerse firme frente a la adversidad, para poder mirar hacia el futuro sabiendo que estamos caminando hacia el peligro cada vez mayor, los riesgos que vamos a correr, las amenazas que se ciernen sobre la cristiandad, sobre los países y sobre las personas, porque estamos también en una especie de guerra. Muchas veces no sabemos por dónde viene el enemigo, pero sabemos que hay una guerra que está ya en operación y son muchas las amenazas. Y para mantenernos calmados, para poder pensar correctamente, para poder tomar decisiones pausadas y firmes, para buscar la voluntad de Dios, para que no nos sintamos que estamos yendo por nuestra cuenta o vamos por delante de Dios, sino tener la paciencia, el dominio propio, de dejar que Dios conduzca la situación, que Dios guíe nuestros pasos. Para todo eso hay que ser muy valiente, porque muchas veces lo que nos pide el cuerpo no es eso, es avanzar, es correr, es reclamar, es hacer una serie de cosas que no nos van a ayudar, pero que quizá nos ayuden a desahogarnos. Y todos necesitamos desahogarnos porque a veces se acumulan tensiones con todas esas tentaciones. ¿Qué tenemos por delante? Tenemos sin duda el alzamiento de una humanidad anticristo, que ya está, como sabemos, perfectamente en marcha. Tenemos también el alzamiento del gobierno mundial de la bestia, esos gobiernos supranacionales que están reclamando su espacio y que se unirán en muchos casos para imponer las normas que quieren imponer o para controlar a la humanidad desde distintos organismos como la ONU, la OMS y otros. No es fácil atravesar ese tiempo y vamos hacia lo que la Biblia denomina o llama como la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca antes lo ha habido en la historia ni lo volverá a haber, porque todas esas fuerzas que están ahora en operación y algunas veces de forma contradictoria, oponiéndose unos a otros, pueden desembocar en choques muy terribles, como pudiera ser una guerra nuclear, una guerra mundial, como pueden ser, en fin, que se desaten un montón de epidemias, de enfermedades sobre el mundo, quizá con el ánimo de que a ver quién trae la mejor solución o qué se aprovecha más para hacer los cambios políticos que se tengan que hacer y demás. Todo eso puede traer golpes tremendos a la sociedad. Solamente el pensar en las guerras ya nos eriza el cabello, o pensar en fin, las catástrofes que se pueden provocar. Catástrofes sociales, catástrofes incluso de tipo natural. Hoy sabemos que estamos en la era de la geoingeniería e incluso de ese tipo de guerra que tiene mucho que ver con esa geoingeniería a base de la modificación del clima o de la provocación
fenómenos supuestamente naturales como terremotos, maremotos o hundimientos de terrenos o, en fin, hay muchas cosas que siguen siendo amenazas. En fin, para todo eso y para mantener nuestra fe firme, necesitamos ser valientes. Acordémonos lo que Pablo le dijo a Timoteo, como leemos en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y lo necesitamos esa capacidad de mantenernos firmes, de no sucumbir a la tentación, a los temores, a la angustia, a la agitación. En fin, todo eso demanda de nosotros una actitud firme, una actitud de valentía. Acuérdate que las promesas para los valientes son muy grandes en la Escritura. Ya Dios se lo decía a Josué, te mando que seas valiente, que te esfuerces. Jesús decía, como leemos también ahí en los capítulos escatológicos, como Mateo 24, Lucas 21 y demás. Ahí leemos como Jesús advierte que es necesario que nos mantengamos firmes, perseverando hasta el fin, porque nos va la salvación en eso. Tenemos que ser firmes para mantener nuestros ojos en Jesús y estar en oración, para que seamos dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán, porque van a venir no solo las agitaciones sociales o bélicas, sino también muchas otras cosas, a veces naturales, a veces no, a veces de origen humano, otros de origen celestial. Pero sea como sea, nos vamos a ver en medio de esas agitaciones. Si a eso le suman las persecuciones contra el cristianismo, pues ahí tenemos el panorama de la gran tribulación que nos sacudirá sin duda. Seamos valientes en este tiempo, más que nunca antes, porque lo vamos a necesitar. Seamos valientes para mantener la calma, para tener dominio propio. Seamos valientes para no endurecernos, mantener la misericordia, la compasión, para tener una actitud generosa, una actitud de ser de bendición a otros. Seamos valientes para eso también, porque sabemos, como Jesús dijo, que por aumentarse tanto la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Necesitamos ser valientes para que eso no nos arrastre a nosotros. En fin, y necesitamos ser valientes porque, como leemos en Apocalipsis 21, vendrá el reino de Dios y Dios nos pedirá cuentas. Y Jesús dijo que si vencíamos como verdaderos valientes, seríamos los herederos de ese reino celestial. Mientras que si nos acobardábamos, nos dejábamos arrastrar, nos acomodábamos, dejábamos de hacer lo que debíamos de hacer y nos dejábamos llevar por el miedo, por el terror de los gobiernos terroríficos de la bestia, si nos dejábamos llevar por todo eso y nos acobardábamos, también delante de Dios seríamos acusados y condenados a quedar fuera de ese reino venidero, de esa paz, de esa justicia, que no serán ya por un tiempo, sino que permanecerán para siempre. Por tanto, me gustaría que esta reflexión nos ubicara a todos ahí en un terreno o determinación de ser valientes, de no sucumbir, no dejarnos arrastrar por el mal. Hagamos, como decía el apóstol Pablo, todo lo posible por vencer con el bien el mal. Que el Señor os bendiga.